Cuidé a mi madre cuando nadie quería hacerlo. Después de su muerte descubrí por qué dejó su casa a mi hermana. Cuidé a mi madre cuando nadie más quiso hacerlo. La bañé cuando ya no podía sostenerse en la ducha. Le di la pastilla de la presión a las 7 de la mañana durante 4 años seguidos. Y sin embargo, cuando el notario abrió el sobre después del entierro, la casa quedó a nombre de mi hermana. Les cuento esto sin drama, porque ya no me queda drama, solo me queda la costumbre de contarlo bien. Mi hermana se llama Renata, y durante esos 4 años yo la vi, en total, unas 9 veces, siempre con una excusa distinta: el trabajo, los niños, el tráfico desde el norte, y cada vez que llegaba traía un ramo de flores que dejaba en la mesa como quien paga una cuota atrasada. Mi madre las recibía feliz, porque mi madre era de esas mujeres que agradecían lo poco con la misma emoción que agradecían lo mucho, y a mí eso, con el tiempo, me dolió más que la ingratitud misma. Yo dejé mi trabajo de medio tiempo en la fotocopiadora del barrio para cuidarla cuando el médico dijo la palabra que nadie quiere escuchar sobre un cerebro que empieza a olvidarse de sí mismo. Me mudé a su cuarto. Dormía en un colchón inflable al lado de su cama por si se caía de noche, y aprendí a reconocer, por el sonido de su respiración, cuando iba a tener un mal día. Para que entiendan bien de dónde viene esto, tengo que contarles cómo era Renata desde niñas, porque esto no empezó con la enfermedad de mi madre, esto empezó mucho antes, cuando yo tenía 11 años y ella 14, y en esa misma casa de la que les hablo, siempre hubo una regla no escrita que nadie pronunciaba en voz alta pero que todos obedecíamos. Renata era la hija inteligente, la que iba a llegar lejos, y yo era la hija práctica, la que se quedaba cerca por si acaso. Mi madre nunca lo dijo con esas palabras, pero uno aprende a leer entre líneas cuando lleva toda una vida siendo la segunda opción con cariño genuino de por medio, que es la peor combinación posible, porque no puedes ni siquiera enojarte del todo. Renata se fue a estudiar administración a la capital apenas terminó el colegio, y yo me quedé ayudando en la tienda de mi padre, primero porque hacía falta, y después porque ya nadie más se acordaba de preguntarme si yo quería irme también. Con los años esa diferencia se volvió costumbre, y la costumbre se volvió destino, así, sin ceremonia, sin que nadie decidiera nada de manera consciente, uno simplemente despierta un día siendo la que se queda. Cuando mi padre murió, hace ya 9 años, Renata vino al entierro, se quedó 4 días, lloró lo justo, y regresó a su vida en la capital con la promesa de estar más pendiente. Una promesa que en esta familia siempre significó lo contrario de lo que decía. Yo me quedé con mi madre, que de un día para otro pasó de ser esposa a ser viuda, y de ser una mujer que cocinaba para 2 a cocinar para 1, y en algún punto de ese proceso, sin que nadie lo planeara oficialmente, yo me convertí en su compañía permanente, no porque me lo pidieran, sino porque simplemente nunca hubo nadie más ahí para hacerlo. Esos 4 años tuvieron una rutina que todavía se me mete en el cuerpo cuando menos lo espero. Todavía hoy, cuando escucho una alarma a las 7 de la mañana en la casa de alguna amiga, se me tensa el hombro derecho, porque ese era el brazo con el que la ayudaba a levantarse de la cama. Aprendí a picar la comida en trozos pequeños porque se le olvidaba masticar. Aprendí a hablarle despacio y sin sorprenderla por detrás porque los sustos la dejaban temblando media hora. Aprendí a reconocer en la forma en que fruncía la boca, si el dolor de cabeza de esa tarde iba a terminar en llanto o en silencio. Nadie me enseñó nada de esto en ningún curso, lo aprendí sola, de noche, a fuerza de errores que después me hacían llorar en la ducha para que ella no me escuchara. Hubo noches en las que me quedé dormida sentada en el borde de su cama, con la mano todavía sosteniendo la suya, y desperté con el cuello torcido y la certeza de que había envejecido 10 años en una sola madrugada. Renuncié a salir con amigas, renuncié a una relación que se cansó de esperar a que yo tuviera una noche libre, renuncié, sin darme mucha cuenta, a la idea de tener una vida que no girara completamente alrededor del cuidado de otra persona, y lo hice sin pedir aplausos, porque en el fondo, socios, uno no cuida a su madre esperando un premio, uno cuida porque no concibe la alternativa, pero eso no significa que uno no espere, al menos, un poco de justicia al final del camino. Tengo que ser honesta conmigo misma en este punto, porque de nada sirve contar esta historia como si yo fuera perfecta. Hubo momentos, sobre todo en el 3er año, en que llegué a sentir rabia contra mi propia madre, rabia por estar enferma, rabia por necesitarme tanto, y esa rabia me llenaba de una culpa que todavía hoy me visita en las noches malas. Me reprocho, sin poder evitarlo, haber tardado tanto en darme cuenta de que Renata no estaba simplemente ausente por comodidad, sino que su ausencia tenía un propósito que yo, ocupada en sostener a mi madre en la ducha, nunca me detuve a investigar a tiempo. Renata, mientras tanto, aprendió otra cosa, aprendió a llamar al notario. Esa parte no la supe entonces, la supe después, como se sabe casi todo lo importante en esta vida, tarde y por accidente. Cuando mi madre murió, un martes de lluvia que yo recuerdo con una precisión casi ofensiva, la casa se llenó de gente que no había pisado ese lugar en años, primos que de repente recordaban lo mucho que la querían,
vecinas que lloraban con un pañuelo perfectamente planchado, y en medio de todo eso, Renata, impecable, organizando el velorio como si llevara meses ensayándolo, y en cierto modo, ahora lo sé, llevaba meses ensayándolo. El día de la lectura del testamento nos reunimos en la oficina del notario, un cuarto pequeño con aire acondicionado que sonaba más que enfriaba, y ahí estábamos los dos. Renata con un vestido negro que parecía comprado para la ocasión, y yo con la misma ropa que había usado para cuidar a mi madre la semana anterior, porque no tuve cabeza para pensar en vestirme distinto para enterrarla. El notario leyó el documento con esa voz plana que usan para no involucrarse emocionalmente en la tragedia ajena, y cuando llegó a la parte de la propiedad, dijo que la casa, la única propiedad que mi madre tuvo en su vida, la que compró con mi padre en los años en que todavía se podía comprar algo con un solo sueldo, quedaba completamente a nombre de Renata. Yo no dije nada, me quedé mirando un punto fijo en la pared, un cuadro torcido que nadie en 4 años se había molestado en enderezar, y pensé, con una calma que ahora me parece sospechosa, que debía haber un error. No había ningún error. Renata, al salir de esa oficina, con los tacones resonando en el corredor de baldosas frías, se dio media vuelta y me dijo algo que yo no le pedí, algo que nadie le pidió. Me dijo, no te pongas así. Ella sabía que tú ibas a estar bien de todas formas. Esa frase se me quedó pegada como una costilla rota, porque no era un consuelo, era una sentencia, era su manera elegante de decirme que mi sacrificio no contaba, que 4 años de mi vida cabían en una sola oración de compasión fingida. Los primeros días después del entierro, la gente en el barrio me miraba distinto, esa mirada que mezcla la lástima con la curiosidad, porque todos sabían quién había cuidado a mi madre y todos sabían, casi al mismo tiempo, a quién le habían dejado la casa. Una vecina, doña Consuelo, la que le llevaba el pan los domingos, me dijo un día en la tienda de la esquina, bajito, como quien comparte un secreto peligroso, que algo raro había pasado en las últimas semanas, que había visto a Renata entrar y salir de la casa con un señor de traje que ella nunca había visto antes. Ahí empezó a picarme algo en el estómago que no era hambre, empecé a preguntar, con cuidado, sin que pareciera que estaba buscando pelea, y lo primero que descubrí fue una mentira pequeña, de esas que uno perdonaría en cualquier otra circunstancia. Renata le había dicho a toda la familia que había estado viajando por trabajo durante el último mes de vida de mi madre, que por eso no pudo venir más seguido, pero doña Consuelo la había visto entrar a la casa al menos 3 veces esa misma semana. Siempre en las tardes, siempre cuando yo estaba en la farmacia comprando los medicamentos. Una mentira sola no prueba nada, me dije, tratando de calmarme, tratando de no convertirme en la hermana paranoica que arma teorías en un velorio que todavía no termina de enfriarse, pero seguí tirando del hilo, porque algo en mí, algo que llevaba 4 años acostumbrado a detectar cuando mi madre estaba a punto de tener un mal día, me decía que ese hilo llevaba a algo más grande. Conseguí, gracias a un antiguo compañero de mi padre que todavía trabajaba en el juzgado, una copia del expediente notarial, y ahí encontré la traición de verdad, la que sí dolió. La escritura de la casa había sido firmada apenas 11 días antes de que mi madre muriera, en un momento en que ella ya casi no reconocía las caras, en un momento en que yo tenía que repetirle mi propio nombre 2 veces para que dejara de mirarme como a una extraña, y quien había llevado al notario a la casa, quien había organizado toda esa firma en la sala mientras yo estaba en el hospital haciendo una fila de 3 horas para conseguir un examen de sangre, había sido Renata, el señor de traje que doña Consuelo había visto no era un colega de trabajo, era el abogado que Renata contrató para preparar todo el papeleo con semanas de anticipación, como quien planea una mudanza y no un despojo. Ahí entendí que la mentira de las 3 visitas no era el problema era que detrás de esas visitas había un plan completo, calculado, ejecutado con la misma frialdad con la que se organiza una boda. Y sin embargo, socios, la historia todavía tenía un giro que yo no había visto venir, porque cuando por fin logré hablar con el abogado, un hombre mayor que parecía cargar más culpa de la que admitía, me contó algo que cambió el color de todo lo que yo creía saber. Me dijo que mi madre, en uno de sus últimos momentos de lucidez, meses antes de firmar nada, le había confesado a Renata que temía que yo, agotada, sin trabajo, sin ahorros después de 4 años dedicados solo a cuidarla, terminara vendiendo la casa apenas ella muriera, presionada por las deudas que se habían acumulado en medicamentos y pañales y enfermeras de turno nocturno cuando yo ya no daba más. Renata, según el abogado, no le mintió a mi madre por maldad pura, le mintió porque le prometió que ella se encargaría de que la casa quedara protegida, esas fueron sus palabras, protegida, y en algún punto de ese proceso decidió que protegerla significaba ponerla completamente a su nombre y sacarme a mí del mapa por completo, sin decírmelo, sin dejarme decidir nada sobre mi propia vida ni sobre la casa donde yo había dormido en un colchón inflable durante 4 años. Eso no la absolvía, pero sí resignificaba el vestido negro impecable, la voz calmada en el corredor,
La frase de ella sabía que tú ibas a estar bien, no era desprecio puro, era control disfrazado de protección, que en mi familia, para ser sincera, siempre fueron primos hermanos. La primera actualización llegó 3 meses después, cuando me enteré de que Renata, para pagar al abogado que había armado toda la operación de la escritura, había pedido un préstamo por 28 millones de pesos usando como garantía un apartamento que ella sí tenía a su nombre, un préstamo que ahora, sin la casa de mi madre como respaldo adicional que ella pensaba usar, no podía seguir pagando, y terminó perdiendo ese apartamento en un remate público, el mismo tipo de remate al que ella pensó que yo iba a llegar primero. El detalle que todavía hoy me eriza la piel cuando lo repito es este. En el expediente notarial que conseguí, la firma de mi madre en esa escritura está fechada un martes, y ese mismo martes, según el registro de la farmacia donde yo compraba sus medicamentos, mi madre había recibido apenas 2 horas antes una dosis reforzada de un sedante suave para controlar un episodio de agitación, un dato que quedó registrado con hora exacta en la factura, y que terminó siendo, para el juez, una de las pruebas más contundentes de que esa firma no salió de una mente en condiciones de decidir nada. La segunda actualización fue la que nadie esperaba, ni siquiera yo, y ahí no hubo ninguna satisfacción de mi parte, lo digo con toda honestidad. El esposo de Renata, que durante meses la había respaldado en cada decisión, se enteró por boca de los mismos primos de todo lo que ella había hecho, de cómo había manipulado a una mujer enferma para sacar del camino a la hija que sí la había cuidado, y simplemente decidió que no quería seguir construyendo una vida con alguien capaz de eso, y se fue. A veces el karma no llega en forma de castigo divino, llega en forma de personas que finalmente ven claro lo que uno prefería que siguieran ignorando. La tercera actualización es la mía, y esta sí la cuento con cierto orgullo silencioso. Con la parte de la casa que finalmente me correspondió, y con lo que quedó del proceso legal, monté un pequeño negocio de repostería que empezó en la misma cocina donde le preparaba las papillas a mi madre cuando ya no podía masticar bien, y hoy, un año después, tengo 3 empleadas y entrego pedidos en todo el barrio. El limonero de mi padre sigue ahí, en el patio de esa casa que casi pierdo por completo, y cada vez que hago una torta de limón, uso limones de ese árbol, porque hay símbolos que uno no elige, simplemente se quedan pegados a la piel. Pinté de nuevo las paredes de la sala, ese mismo cuarto donde mi madre me confundía con una extraña en sus últimos meses, y ahora, cuando entro, ya no siento la tristeza de antes, siento algo más parecido al alivio de haber conservado lo único que quedaba de ella en forma de ladrillo y de techo. Esa casa dejó de ser, para mí, un premio de consolación por 4 años perdidos, y se convirtió en la prueba física de que el cuidado, tarde o temprano, también se defiende con papeles cuando hace falta. La primera actualización llegó 3 meses después, cuando me enteré de que Renata, para pagar al abogado que había armado toda la operación de la escritura, había pedido un préstamo por 28 millones de pesos usando como garantía un apartamento que ella sí tenía a su nombre, un préstamo que ahora, sin la casa de mi madre como respaldo adicional que ella pensaba usar, no podía seguir pagando, y terminó perdiendo ese apartamento en un remate público, el mismo tipo de remate al que ella pensó que yo iba a llegar primero. El detalle que todavía hoy me eriza la piel cuando lo repito es este. En el expediente notarial que conseguí, la firma de mi madre en esa escritura está fechada un martes, y ese mismo martes, según el registro de la farmacia donde yo compraba sus medicamentos, mi madre había recibido apenas 2 horas antes una dosis reforzada de un sedante suave para controlar un episodio de agitación, un dato que quedó registrado con hora exacta en la factura, y que terminó siendo, para el juez, una de las pruebas más contundentes de que esa firma no salió de una mente en condiciones de decidir nada. La segunda actualización fue la que nadie esperaba, ni siquiera yo, y ahí no hubo ninguna satisfacción de mi parte. Lo digo con toda honestidad. El esposo de Renata, que durante meses la había respaldado en cada decisión, se enteró por boca de los mismos primos de todo lo que ella había hecho, de cómo había manipulado a una mujer enferma para sacar del camino a la hija que sí la había cuidado, y simplemente decidió que no quería seguir construyendo una vida con alguien capaz de eso, y se fue. A veces el karma no llega en forma de castigo divino, llega en forma de personas que finalmente ven claro lo que uno prefería que siguieran ignorando. La tercera actualización es la mía, y esta sí la cuento con cierto orgullo silencioso. Con la parte de la casa que finalmente me correspondió, y con lo que quedó del proceso legal, monté un pequeño negocio de repostería que empezó en la misma cocina donde le preparaba las papillas a mi madre cuando ya no podía masticar bien, y hoy, un año después, tengo 3 empleadas y entrego pedidos en todo el barrio. El limonero de mi padre sigue ahí, en el patio de esa casa que casi pierdo por completo, y cada vez que hago una torta de limón, uso limones de ese árbol, porque hay símbolos que uno no elige, simplemente se quedan pegados a la piel. Pinté de nuevo las paredes de la sala, ese mismo cuarto donde mi madre me confundía con una extraña en sus últimos meses, y ahora, cuando entro,
ya no siento la tristeza de antes, siento algo más parecido al alivio de haber conservado lo único que quedaba de ella en forma de ladrillo y de techo. Esa casa dejó de ser, para mí, un premio de consolación por 4 años perdidos, y se convirtió en la prueba física de que el cuidado, tarde o temprano, también se defiende con papeles cuando hace falta. Esa casa, socios, nunca fue solo un techo, fue la prueba de que 4 años de mi vida sí contaron, fue el lugar donde mi madre me enseñó, sin saberlo, que cuidar a alguien no es una inversión que se cobra al final, sino que en mi caso, terminó siéndolo de todas formas, y no me arrepiento de haber peleado por eso. No hablo con Renata desde la audiencia, no por rencor, aunque el rencor ahí está, agazapado, esperando su turno, sino porque entendí algo que nadie me dijo cuando todo esto empezó. Uno puede perdonar sin volver a compartir mesa con la persona que te traicionó, y eso también es una forma de paz, aunque no venga con abrazo ni con reconciliación de telenovela. Hoy tengo algo que Renata, con su apartamento perdido y su matrimonio roto y su abogado costoso, probablemente nunca va a tener, y no es la casa, aunque la casa ayuda, es la certeza tranquila de que hice lo correcto sin esperar nada a cambio, hasta que la vida, por una vez, decidió devolverme algo de todas formas. Veces pienso en esa frase que me dijo Renata en el corredor de la notaría, no te pongas así. Ella sabía que tú ibas a estar bien de todas formas, y ya no me duele igual, porque ahora entiendo que tenía razón, aunque no de la manera en que ella lo pensó. Yo sí estoy bien, pero no porque alguien me lo haya regalado, estoy bien porque me negué a quedarme callada, porque convertí 4 años de cansancio en una pila de documentos que nadie esperaba que yo hubiera guardado con tanto cuidado, y porque entendí, tarde pero a tiempo, que el amor que uno da cuidando a alguien no tiene por qué transformarse automáticamente en resignación cuando llega la hora de repartir lo que queda. Si alguna vez cuidaron a alguien que se estaba yendo, y sintieron después que ese sacrificio no le importó a nadie más en la familia, cuéntenmelo aquí abajo, porque yo, durante meses, pensé que era la única, y resulta que no, que hay un ejército silencioso de gente que dio todo y no recibió ni las gracias, y a esa gente le quiero decir algo simple, el cuidado que ustedes dieron no desaparece solo porque nadie más lo haya visto. En algún momento, de alguna forma, ese cuidado siempre encuentra su camino de regreso, y si todavía no ha llegado ese momento para ustedes, no dejen de sostener la mano de nadie por miedo a que después alguien más se quede con la casa.